por decir, como tú dices, raíces de pino o mangle o algún tipo de raíz que realmente el humano no intervenga en su crecimiento, porque es como tú dices, por decir, de manzanita o de uva, pues realmente tú estás de acuerdo y consciente que son plantas que el humano interviene químicamente. Así es. Y no tenemos la suerte como en otros países que sí, que las se han fotos de camiones llenos de raíces y dice uno, bueno, aquí te cuesta uno bien cara y allá a montones, ¿no? Pero ¿qué tal en roca volcánica? Ahí sí les ganamos a todos, nadie viene tanto como nosotros. Y realmente, pues ese es otro de los elementos que ocupamos, la roca volcánica. ¿Qué tratamiento se usa para la roca volcánica? Yo los sumerjo, los lavo. Cuando veo que sí viene muy cargada de cosillas, no sé, aquí tenemos algunas. Hay una menos pesada. Aquí, por ejemplo, trae raíces, tiene muchos hoyos, este tipo de piedra. Entonces, pues ahí sí la hiervo, ¿no? Y ya al hervir, pues se va a ver bien con él, pero pues sí salen que 2 que 3 arañitas, 2 que 3 insectos por ahí, que a la larga pueden también alterar un poco el diseño, bueno, el acuario. Las lavo con un cepillo, les doy un cepillado rápido, las meto al agua, las dejo ahí un rato y las saco y las dispongo en el acuario. Bueno, sobre esa roca puedes poner musgo o algún tipo de... para que saliera perfectamente. Sí, sobre esa roca se pueden poner musgos, se pueden poner cubas, se puede poner prácticamente cualquier planta, crece cualquier planta ahí. Por lo mismo que es tan porosa, no, es que no tiene nutrientes, lo que pasa es que es porosa. Y acordémonos de algo, la raíz de la planta, para lo único que le sirve es para anclar. Entonces es muy fácil que anclen ahí las plantas. Y en cuestión de pH, ¿varía? ¿Lo altera? No lo altera en absolutamente nada. Y de hecho, por eso es lo que más ocupamos aquí en México, por la zona geológica del mundo que nos encontramos, es la más fácil de conseguir. ¿Cómo podemos saber si otra piedra es calcárea o no? La prueba clásica es poner vinagre, dejar una gotita de vinagre en la parte en la roca, esperar unos momentos y si empieza a burbujear, definitivamente esa roca nos va a alterar o se va a deshacer dentro del acuario y no es recomendable usar. Un poco de ácido, ¿no? Exactamente. ¿Qué tipo de ácido? Hay un ácido, pero no me acuerdo cómo se llama. Muriático. Bueno, porque hay veces que el vinagre no en todas, bueno, yo he hecho pruebas y no en todas las piedras hace. Y pones el ácido y sí las hace. Es que definitivamente todas las piedras pues van a contener algún tipo de elemento, pero el vinagre yo creo que es lo más cómodo y para todos lo tenemos en la casa y todos podemos conseguirlo fácilmente. Y sobre todo, ¿sabes por qué también? Porque el vinagre es un ácido débil y en el contacto con el agua pues se va a disolver menos. Así es. Que por ejemplo un ácido fuerte como el muriático. El muriático es ácido clorhídrico. No es lo mismo que yo te dé una lámpara con 8000 lumens, el LED blanco, 6500, a que te dé una lámpara con 8000 lumens en puro rojo. Un LED de 3 watts más o menos te da entre 180 y 220 lumens. Y un LED rojo te da más o menos entre 40 y 60 lumens de 3 watts. Entonces, por ejemplo, ahí está la diferencia. Si tú me hablas de lumens y quieres que yo te dé una lámpara con X número de lumens, no va a ser lo mismo. Aunque el rojo sí va a aportar mucho más a las plantas que el blanco, digamos que estéticamente no se va a ver como muy bien y eso les puede propiciar además una mayor explotación de algas, por ejemplo, ¿no? Esa es otra vida que tocaste, lo de las algas. Muchos creen que porque pones una luz, el alga aparece como de la naturaleza, ¿no? Sí. Como que llegó del aire y no es cierto. O sea, el alga, como en todo, en el marino, en lo que sea, es como la gripa, ¿no? Siempre va a estar ahí. Pero ya si tú le propicias y le alimentas, pues el alga va a crecer, ¿no? O sea, no porque yo ponga 1000 watts en una urna aquí, ya con eso estoy propiciando a que salga alga, sino que nomás la estoy alimentando. Entonces, cuando existe el cambio, por ejemplo, de T5 a LEDs o a lo mejor HQI o de esas cosas, pues el alga se ve. ¿Pero por qué? Porque alimenté. Sí, esa es la gran diferencia.
Ahora, en cuanto a también el tipo de los colores, por ejemplo, la verdad es que sí hay una diferencia entre, por ejemplo, una iluminación para un arrecife a iluminar un plantado. Anteriormente, antes de los LEDs, quizá se utilizaba casi pura iluminación blanca para acuarios plantados. El de 6500 kelvins. Ahorita con todo este desarrollo del LED, por ejemplo, aquí pueden ver que tiene un LED que es como rosa, que es el espectro completo. Prende el segundo apagador. Apaga el primero. Ahí está. Este sería el LED full spectrum, que es como... ¿lo suba? Claro, pero... No, quita el seguro para... No, pero tiene seguro a la izquierda. Ah, no, nada más levanta la manita, agárrale de ahí. Acá arriba, ¿no? Así, bueno. Eso es para que los Acomodarlos un poco. Pero bueno, ese es el último LED que ha salido hasta ahorita. Porque igual inicialmente cuando empezó la tecnología LED, el único que había y el único que hacían era blanco de 6500 kelvin y el azul de 470 nanómetros. Y posteriormente, conforme fue incrementando la tecnología, pues ya fueron sacando todos los demás tonos, como el rojo, el ámbar, el cian, el verde y toda la demás gama de colores, ¿no? Este Full Spectrum es el último que han sacado y es especialmente para plantas. En su mayoría se utiliza para lo que es la hidroponía, plantas carnívoras. para la mota, pues, si quieren. Y obviamente pues ya se hizo la adaptación, bueno, no se hizo la adaptación, pero ya también se empezó a utilizar en los plantados. ¿Por qué? Por el llamado espectro completo. Este LED maneja un rango de entre los 380 nanómetros y los 840 nanómetros. Entonces te abarca básicamente todo lo que es la luz solar. Porque, por ejemplo, el sol, pues obviamente da como todos los espectros de nanómetros y en UVs y en ultravioletas y en infrarrojos y en todos, ¿no? Que obviamente las plantas pues, lo aprovechan bien. Pero aquí estamos hablando de que tenemos un ecosistema cerrado. Entonces tenemos que tratar de pues, simular lo mejor posible las condiciones naturales. Entonces la iluminación es uno de los aspectos también importantes para que se puedan desarrollar muy bien sus plantas. Ya les hablaron acerca de los nutrientes, del abono y de todo eso, entonces la iluminación también juega un papel muy importante. En este caso nosotros lo que hacemos es combinar un poco lo que es el blanco de 6500 con el blanco de 20.000 kelvin y el espectro completo. Lo ideal sería quizá tenerlos con puro espectro completo, que sería pues este. Pero estéticamente a la vista obviamente no tendríamos un acuario muy bonito si tenemos como puro LED de este. Entonces por eso es que hay que balancear un poco a lo mejor con los blancos para que se vea un poco mejor y luzca más el acuario. ¿Por qué Además de poner? que es más costoso, ¿no? Obviamente que el full es un poquito más costoso que el blanco. Entonces la idea de tener por ejemplo 6500 y 20.000 kelvins es que el de 6500 es como lo más parecido a la luz solar en cuanto al tono, no en cuanto a las características que tiene la luz. Entonces, es lo que le llaman el blanco puro, que sería un blanco como el que nos están dando estas lámparas de acá. Y el de 20.000 kelvins lo usamos porque está un poco más pegado a lo que es el tono azulado. Entonces, las plantas también requieren un poco de azul para poder desarrollarse adecuadamente. Como el rojo y el verde no lo ocupan porque como la mayoría de las plantas son verdes, lo único que hacen es como botar el verde y no lo absorben, no lo aprovechan. Entonces por eso es que no tiene caso. El ultravioleta también se utiliza un poco. Nosotros antes de que saliera este LED utilizábamos precisamente esa combinación. Utilizábamos un poco de azul, utilizábamos rojo y utilizábamos ultravioleta para complementar un poco el espectro, para favorecer más que nada y explotar en su máximo la fotosíntesis. Con la aparición de este LED estamos desplazando ya los demás colores y estamos utilizando, como les repetí, nada más 6500 kelvins, 20.000 kelvins para darle un poco el tono azulado y el full spectrum, que es el que pues viene a complementar básicamente todo lo que es la luz solar por el amplio espectro que maneja. Como les repito, desde los 380 hasta los 330 hasta los 840 nanómetros. Ahí sí ya tenemos prácticamente todo el espectro y lo que te da el sol. Entonces, si pudieran hacer la prueba, por ejemplo,
de poner estos LEDs y de poner solo blanco, pues la verdad es que sí verían como una mejora considerable en el desarrollo de sus plantas, incluso en la coloración. Por favor. Incluso en la coloración, por ejemplo, para las plantas que son rojas, igual si tienen como puro blanco, quizá no van a tener como la misma coloración y la misma pigmentación, a comparación de si le ponen, por ejemplo, o el rojo. Como les comentaba, bueno, este LED es más caro, pero igual pueden poner el rojo también es muy efectivo para el desarrollo de una buena fotosíntesis, que al final de cuentas es lo que se busca de las plantas, poder explotar esa fotosíntesis para que tengan una buena coloración, para que tengan un buen crecimiento. En el caso de los tapizantes, pues para que se empiecen a desarrollar a lo largo y a lo ancho, y en el caso de las plantas de tallo, pues para que empiecen a crecer hacia arriba. Esa es también como la diferencia. El de 6.500 favorece un poco más, bueno, según la literatura. Nosotros no hemos tenido oportunidad de experimentarlo. El de 6.500 da más como crecimiento hacia lo largo, favorece más a los tapizantes. Y el de 20.000 kelvins, que es un poco más azulado, favorece un poco más el crecimiento de las plantas que son de tallo y de hoja. Crecen más hacia arriba. ¿20.000? 20.000, sí. Bueno, ya en la experiencia que tengo, yo no ocuparía 20.000. Yo lo máximo que ocuparía serían 10.000, pero yo no tengo la experiencia en LEDs. Sí, es muy diferente. Es muy diferente esa iluminación. Yo, como les comentaba, ocupo solamente HQI y T5 en alguna ocasión he ocupado. Yo ocuparía de 8.000 a 10.000 en esos trabajos, pero pues si alguien quiere experimentar en 20.000, es que es más que nada por el tono azulado. ajá. Sería, o sea, nosotros estamos sustituyendo el azul por el, ajá. O sea, en vez de, por ejemplo, aquí sí me puso azul. Nosotros estamos quitando el azul en las lámparas que estamos haciendo y estamos poniendo 20.000 kelvins para que no se vea tan azulado, pero el 20.000 kelvins, a pesar de que sigue siendo blanco, está un poco más cargado hacia los tonos azulados. Entonces, una pregunta en cuanto al consumo energético. El consumo de cada LED también es otra cosa que, digo, hasta nosotros, ¿no? Con nuestros fabricantes, por así decirlo, nuestros proveedores, es fábrica directa. Ellos también han batallado, o sea, esta es una tecnología tecnológica que también han batallado en saber el consumo. Un consumo promedio de un LED, o sea, si compramos un LED de 3 watts, ¿no? Siempre decimos si multiplicamos 3 por tanto, me sale igual que un HQI de tanto, ¿no? Entonces, ¿dónde está el ahorro? Si nosotros ya preguntamos a la proveedora especificaciones directas, el consumo de luz, o sea, en cuanto a recibo, es del 70%. Entonces, si compramos un LED de 3 watts, multiplícalo por el 70% y ese es el consumo de luz. ¿Sí? Entonces, desde ahí viene el ahorro. ¿Sale? Digo, no es por digo, el HQI es muy bueno, el MH y todos los metálicos son muy buenos y siempre lo van a hacer. Pero la verdad es que ya son caros. Primero ya son caros, el repuesto es caro y difícil de conseguir. En segunda, si tienes un arrancador o una caja negra o lo que era la balastra, o dependiendo del modelo o el año que lo adquiriste, para volver a sustituir ya no lo encuentras tan fácil. La otra es el exceso de calor. O sea, tú pones un HQI y estás cambiándolo y te amenzas y sí te anda quemando la piel, ¿no? Cuando estás acomodando sí te quema. La otra es el consumo de luz. El consumo de luz sí es directa. Si tú tienes un HQI de 100 watts, pues los mismos 100 watts que te consumen. Entonces, además de eso, ¿no? La oportunidad de la tecnología, que son tecnologías nuevas, pues sí lo es, ¿no? De que no existe alguien que te diga que yo te vendo una lámpara y con esta vas a tener un pantano, mándenlo directamente a Morelos a ver a dónde. Porque no, o sea, no es cierto. Es como nuestros clientes dicen, oye, ¿y con esta me va a crecer? O sea, no te puedo garantizar. ¿Por qué? Porque no conozco ni tu sustrato, ni tus equilibrios, ni tienes CO2, cuántas gotas de CO2 le inyectas, por cuánto tiempo, o sea, un montón de cosas. Entonces, como nosotros decimos, la luz es un factor que te puede ayudar. Pero si puedes tener la mejor luz, pero ni siquiera borda, ni siquiera tienes lo que es hace rato que la gimnasia, la magnesia, no sé qué tanto, o sea, no va a servir de nada, ¿no? O sea, puedes tener la mejor iluminación. Sí. Además, creo que cada planta es diferente porque, por ejemplo, en mi caso, hay plantas que se me desarrollan muy bien, aunque no sean de bajos requerimientos, pero por ejemplo tengo bucefalandras, no agarra tonalidades que yo quisiera. Entonces, creo yo
que cada planta tiene también cierta Pues sí, es como los corales. especificación, ¿no? Sí, desde luego. Por ejemplo, los corales duros no te van a tragar tanta luz como un coral blando, ¿no? Entonces pasa lo mismo que en las plantas. Por eso nosotros buscamos un equilibrio, ¿no? O sea, lo primero que nos dice, le decimos a gente, te puedo recomendar tal, pero obviamente con sus factores. Pero ya que nosotros les digamos, con esta vas a tener un pantanote, y por ahí hay uno que, una de nuestras competencias, ¿no? Que empieza con T y acaba con R, se llama Ulises. Él desafortunadamente a mí no me gusta, ¿no? Y es como nosotros lo tratamos, no me gusta que ningún proveedor, nadie, en sí, si nosotros lo hacemos, aviéntenos una piedra, te vamos a decir, con esta te va a crecer. No. Yo creo que Nisines también, que hace lámparas, y no sé a quién más aquí que haga lámparas y diga, te voy a garantizar que crezca al 100%. Es que muchas veces esa es la pregunta que hacen, piensa que el árbol la iluminación es todo lo que tiene que ver todo con la iluminación, como dices tú, si es la adecuada y no tiene todo lo demás, para No nada. te sirve. Eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Es un equilibrio entre iluminación, temperatura y CO2. Esos son los tres factores principales. Si alguno falla, y la nutrición, por supuesto, esa debe ser constante. Entonces, si alguno falla, no podemos decirle a ellos que tuvieron la culpa de hacer la lámpara mal hecha o que sí no les hizo bien el Bueno, CO2. y el costeo. ¿El qué, El perdón? costeo de una lámpara de ese tamaño, estamos hablando que es como un metro Se 20. paga sola. O sea, si tú te pones a hacer cuentas, por ejemplo, de un HQI, ¿cuánto cuesta un tubo de HQI o cuánto cuesta un tubo de T5? 2.500 pesos. Échale. Fíjate ahí, 2.500 y lo cambias cada... No, eso sí, hay un gran ahorro, cada 6 años. Ah, entonces ya vamos. Los vendo a HQI. No, pero lo que pasa es que el consumo del Pero el HQI consumo de luz. es enorme. Es enorme, son 150 watts. Yo tengo, en una obra como esta, ocuparía dos HQI de 150 watts 300 a 10.000 watts. Kelvin. 300 watts al día. Prendidos 10 horas. Pues échenle a Dios porque tiene dinero para pagarle a su Está colgado. Tengo pacto con Satanás, o sea que Sí, no pues te el diablito. No, pero échale, por ejemplo, un tubo normal de T5 te vale en promedio 400 pesos de una marca buena, ¿no? Si compras un Dymax, pues a lo mejor de 120, 180. Pero, si tú le echas que cada año tienes que estar cambiando de 9 a 12 meses un tubo. Si tienes 4 tubos, estamos hablando que son 2, 4, 6, 800 pesos promedio al año. Una lámpara de estas de 1 metro, por ejemplo, con 90 LEDs de 3 watts y demás, te vale, con 90 LEDs se vale 4.500, pero se paga solito. O sea, si tú echas cálculos, se paga solo en cuanto a consumo, en cuanto a repuestos y en cuanto al resultado. Y duración. Y duración, estamos hablando de que tenga una vida útil de 4 a 6 años más o menos, dependiendo del tiempo del periodo. Aparte también es otra de las ventajas, cuando un LED se acaba, se apaga. No pierde sus propiedades. No. En cambio el HQI o eso ya deja de empieza a perder sus propiedades. La otra vez vino una pareja y me dice, es que ya tenemos 4 años con los tubos y mis plantas se están poniendo amarillas. O sea, es que nos vamos sobre lo que prende y nos puede prender toda la vida, ¿no? Pero ya las propiedades que emite el foco ya no son las mismas. Entonces ahí está el pago, se paga solito. La verdad es que el LED es una muy buena opción, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que el consumo de luz es bastante caro. Entonces creo que es una muy buena opción. Yo les comento nuevamente, no había tenido yo experiencia con LEDs, alguna vez probé algunos LEDs, pero no eran los que se están ocupando ya actualmente, porque yo fue hace mucho tiempo y yo desde ese momento dije, no, yo no quiero LEDs, no me sirvieron. Y esa es buena experiencia, ¿no? Porque muchos en su tiempo probaron el LED y dicen, es que no sirve. Bueno, es que ahorita ya es otra calidad, ¿no? Así es. O sea, ya la tecnología avanzó a tal punto de asimilar, como él dice, ¿no? Una cantidad de luz solar. No, y el LED ya definitivamente es de una una calidad muy diferente a la que yo ocupé. Entonces sí, la verdad es que yo sí recomendaría un LED y de hecho voy a probar yo también una lámpara en un acuario, una luminaria así para poder pues también invertir algo de experiencia, ¿no? Hasta el momento, para mí, en lo que yo tengo de experiencia, el HQI no hay comparación. Incluso frente a los T5, porque los T5, como bien dice él, tienen 6 meses máximo de duración. Entonces, en iluminación,
sí no se ahorra en nada. En la iluminación sí tiene que ser la mejor calidad siempre. En ese sí hagan un gasto, porque aparte va a ser un gasto, como dice, de 4,000 pesos, pero les va a durar muchísimo tiempo. Y a lo mejor no les va a durar, a lo mejor hasta dura más, porque se te va a fundir a lo mejor nada más un LED, pero no se te va a fundir todo. Y de rato vienen otra vez y me das este LED, ¿cuánto es? 30 pesos. Ah, mira. No es cierto, porque damos un año de garantía. Aquí no es como Electra, que te dicen después de 15 días ya con el proveedor. Precisamente eso es otra cosa de las que también todos los que trabajamos en todo esto tienen garantía. Pues, o sea, por ejemplo, muchos se quejan del precio de las lámparas. Pues una lámpara de marca cuesta más que una de estas. Y obviamente es una calidad, pero es una porquería, con pronto. Entonces se descompone la lámpara, se descompone la lámpara y se va a la basura. ¿Por qué? Porque aquí no hay quien la repare, porque todo trae muchos seguros, trae muchas cosas para que nadie le pueda meter mano. O sea, aquí una ventaja que se tiene es que, por ejemplo, se funde un LED, hasta que mismo lo pueden cambiar. ¿Cuánto cuesta una lámpara de marca? Una lámpara. Pues por ejemplo, de 8,000 hasta de 15,000 pesos. Las de Marino y la Sidra te valen 15,000 pesos la más barata, ¿no? Y otro plus que también tiene los LED es que se presta para hacer muchos diseños, ¿verdad? Para compartir los focos. Combinaciones de colores. Ajá, pueden, por ejemplo, de un lado poner más luz, del otro menos, a comparación del diseño que vayan a hacer, se presta para muchas cosas en comparación con tubos, con los cubitos, cosas así. Estamos hablando aparte de que personas como el maestro Takashi, hermano, pues ya ocupaba ese tipo de luminaria, ¿no? Entonces, de San Pedro. ¿Qué es que pasa? Ahorita lo tengo en su San Pedro. Se nos fue, pero pues realmente él ya ocupaba ese tipo de luminaria y pues yo creo que sí es una muy buena opción, ¿no? Entonces, y pues realmente personas como Ángel, como Dani, como Sirius, que han estado ya más adentrados en esto, pues sí ya empieza a ver acuarios así y que están jalando bien, pues bueno, pues yo creo que ya me convencí, vale la pena, ¿no? Y el gasto sobre todo. Sí, que siempre la iluminación va a ser un tema trilladísimo, ¿no? Siempre, de que si sirve, si no sirve, es como el de la América y el Cruz Azul, que no se chinga su madre, que chinga pero pues, al final es ya decisión de ustedes, ¿no? Vean los resultados que se han obtenido. Y como nosotros decimos, no me pidas referencias a mí, no pídeselas a gente, porque es el mejor juez, es el verdugo, ¿no? Puede ser juez y verdugo. Entonces, pregunten, no necesariamente que nosotros lleguemos a las lámparas, pero pregunten los resultados. Y ahí se van a dar cuenta de que vale la pena. Y desde luego lo que ya les comentábamos, ¿no? O sea, la iluminación no es como un factor para que su acuario esté lleno de plantas y colorido o no lo esté. Si prueban un tipo de iluminación, en este caso la iluminación LED, y no les funciona, bueno, pues habrá que ver qué es lo que está fallando, ¿no? Porque como les comentábamos, armar una lámpara con los tonos y el espectro adecuado sí puede garantizar, al menos en cuestión de iluminación, que las plantas van a estar bien. Pero yo directamente no les puedo garantizar que con iluminación LED su tanque va a estar pobladísimo, como ya lo decía Ángel, porque pues influyen otros factores, ¿no? Entonces, y no solo va aplicado a la iluminación LED, ¿no? O sea, si compran algún equipo de CO2 o algún abono que quizá no esté funcionando, pues habrá que ver, no echarle como la culpa y satanizar así como, no, yo ya usé LED, si no me funcionó, entonces el LED no funciona, y andar por la vida pregonando, el LED no funciona, no lo uses, ¿no? Ese es también otro error que comete la gente muy a menudo. Prueban algo, no les funciona y después andan por la vida diciendo, es que eso no funciona, no sirve, no lo compres, ¿no? Inventando madres que luego inventan la madre. ¿El LED? 40,000 horas. Más o menos 50,000 horas en promedio. 6 años. Estamos hablando que si lo dejas prendido un día de unas 16 horas, te das por ahí unos 5 años más o menos. Pero en promedio son 50,000 horas, más o menos. Entonces, pues creo que básicamente eso es como toda nuestra parte. Y sí, quisiera pues, cerrar esta parte y despedirme. Por ejemplo, y te llega, dices que ahora sigue a partir de 6 años, la parte sigue sirviendo lo que así es, como comentaba, sí, creo que vas a cambiar, puede ser. la lámpara sigue sirviendo. Ajá, sí, lo único que haces es quitar y poner. Ya sería como ¿Qué tan sensible en este caso son los LEDs a las variaciones de la corriente? Donde vivo yo, de repente... Ahí más que nada el problema es la fuente. Ajá.
Si tienes una fuente, normalmente nosotros manejamos fuentes que trabajan de 110 a 220, que es como esta que está aquí colgada. Trabajan de 110 a 220, entonces ahí no hay como tanto problema con las variaciones de voltaje, porque maneja como los dos. Entonces, normalmente lo que se truena es el eliminador de la fuente. El LED es muy difícil, en nuestra experiencia, o sea, el LED se truena por dos cosas nada más, por exceso de calor, porque el LED sí produce calor, no al exterior como un HQI o como un NH, produce calor para sí mismo, por eso es que necesitamos aluminio o disipadores, para que entonces se pueda ir ese calor, ¿no? Para que se pueda enfriar, porque lo genera para sí mismo. Entonces, un LED que no está enfriado es un LED que seguro se va a tronar en menos de un mes, si tú quieres, ¿no? Ajá, o sea, bueno, depende, ¿no? Si es como demasiado el calor, hasta en una hora se truena. Si el calor no es como tanto, se va como quemando gradualmente, de tal modo que en un mes el LED ya tronó. Entonces, muchas veces vienen los clientes y me dicen que tu LED no sirve. Cuando preguntas, ¿cómo lo instalaste? Pues lo puse en una guía de aluminio del tabla roca. Pues ese aluminio jamás va a poder disipar el calor del LED. Alguna vez los quería poner volados, sin nada. Entonces ahí no estás disipando el calor, entonces segurísimo el LED se va a fundir. Esa es una calor. La otra voltaje, pero no voltaje desde 110 a 220, sino el voltaje que te da la fuente. El LED, el de 3 watts, por ejemplo, en su mayoría trabaja en un promedio de 3 a 3.5 volts. Entonces, si tú el LED lo pones a trabajar a más de ese rango que trabaja, es segurísimo que también lo vas a tronar. Es consecuencia del calor, o sea, entre más, o sea, el más LED voltaje, aguanta hasta 4 o 5, ¿no? Pero ya empieza a ponerse hasta rojo vivo y es donde truena por el calor. Entonces, pues esas son las dos razones por las que truena un LED, básicamente. ¿Por qué de veces algunos LEDs empiezan a destellar? O sea, por ejemplo, en el caso de la fuente y todo, y empiezan uno que otro empieza como a destellar y luego ya se estabiliza. Porque ya están fundiéndose. Ya están fundiéndose. Sí, los de 10 watts traen 3 líneas de 3 chips. Entonces, lo más común en esos es que primero se funda una línea. Primero empiezan a parpadear, a hacer como efecto strobo, hasta que de repente deja de prender toda la línea. Y después la siguiente línea hace lo mismo, empieza a parpadear hasta que deja de prender, así hasta que de plano se va todo el LED. O el driver En este también caso, hay que ya cuando checarlo. empiezan a parpadear es cambiarlos inmediatamente. Sí, es cambiarlo, porque lo más seguro es que en un periodo corto de tiempo se vaya. Entonces, ahí hay que checar lo que comentaba, calor o voltaje. Normalmente trabajamos con estas fuentes porque una de las bondades de esta fuente es que trae voltaje regulable. Puedes bajarle hasta 10, 10.5 o puedes subir hasta 14 volts. Entonces, por ejemplo, en el caso de los de 10, le bajamos al mínimo porque el LED de 10 watts trabaja de 9 a 11 volts. Y normalmente la gente se va con la idea que trabajan a 12, les ponen un eliminador a 12 y lo truenan. 2, 3 meses o hasta menos, llegan con nosotros, sabes que es que tu LED no sirve. Y entonces ves el LED todo quemado, todo negro, por ejemplo el blanco que tiene el chip amarillo, lo ves ya todo negro, entonces es como de, es mala instalación, o sea, no es que propiamente el LED se haya quemado, porque como les comentaba, que nosotros no somos revendedores, importamos directamente de fábrica. De fábrica mandan todo testeado, de tal forma que, no sé, a lo mejor de 1000 LED que nos mandan, si acaso uno llega a salir mal es mucho. Todo viene previamente testeado. Sale de la fábrica, paquetería y llega a nuestras manos. O sea, ya no pasa por más mano ni está rehusado. Entonces, pues por lo regular un LED quemado o fundido, pues es un LED mal instalado. Ya sea de parte de ustedes que lo hacen o si es de parte de nosotros, pues también puede pasar, ¿no? Un LED mal instalado se puede fundir en un día o en 2 o en 3 meses. Lo ideal es que tendrían que durar cuando menos, yo considero que por lo menos unos 3 años. Funcionando al 100. Funcionando al 100. ¿Qué tan fácil es cambiar tus LEDs? O sea, de tu lámpara. ¿Es plug and play o hay que soldar? Hay que soldar, pero es realmente muy sencillo. Al menos en nuestras lámparas, es que es sencillo. Puedes ver, aquí está. No tiene sistema. Como puedes ver, aquí está expuesto el LED. Entonces lo único que hay que hacer es con una navajilla sacar el LED porque viene pegado. Aquí tienes las dos terminales, entonces lo único que tendrías que hacer es botar el LED, lo vuelves a pegar, vuelves a soldar las dos terminales y ya. Como lo decía Sirius, o sea, ya sé que lo traigan para acá o incluso ustedes mismos lo pueden cambiar. Esa es como una de las bondades también de una lámpara que nosotros o que Sirius o que cualquier otra persona les puede hacer.
Bueno, sí, nos han llegado unas lámparas que las hacen como si jamás se fueran a descomponer. Alguna vez, las primeras que hacía yo. no, alguna vez nos trajeron una que traía el LED, después traía espuma como la que le echan allá arriba. Poliuretano. Después le echaron plástico y después el vidrio. Entonces, cuando nosotros abrimos, tuvimos que romper el vidrio, tuvimos que romper todo. La lámpara ya no quedó así. Entonces, esa es otra de las ventajas que ustedes pueden hacer sus propias cosas. O sea, yo te enseño cómo y ya tú lo haces, ¿no? Así es. Esa es otra de las cosas. Otra ventaja, por ejemplo, de nosotros es que, como les decía Ángel al principio, no es solo venta, o sea, sí hemos querido como... O sea, nosotros no tenemos miedo a que si yo te enseño me vas a quitar el trabajo, ¿no? O me vas a venir a poner un chacarro aquí, y si lo haces, pues, para todos hay, ¿no? Entonces, el detalle está es que nosotros sí damos la asesoría. Tú vas con la competencia y dices, oye, necesitas asesoría, y él dice, no, yo vendo lámparas, yo no asesoro. Nosotros, a finales de cuentas, todo este tipo de cosas es para compartir, ¿no? Como bien decía él al principio, hay que compartir. O sea, siempre la información que tenemos hay que compartir, porque no nada más es lo que yo diga, es lo que ustedes también digan, ¿no? O sea, sus experiencias de ustedes, si nos las dicen a nosotros, pues lógico, nos vamos a ir retroalimentando. Así es. ¿Alguna otra duda acerca de iluminación? De los tiempos que deben de estar prendidas las lámparas, las luminarias deben de estar encendidas al principio, va aumentando. En un principio se recomienda empezar en 6, la primera semana, 6 horas. Ese es el fotoperiodo que necesita una planta. Empezamos con 6 horas, a la siguiente semana se aumenta a 7 horas, la tercera semana a 8 horas y ya la cuarta ya va a estar en ese rango. Yo ocupo el fotoperiodo de 10 horas y a veces hasta de 12. La verdad es que sí les exijo mucho a mis plantas. Entonces, pero es por la misma necesidad a lo que volvemos, ¿no? Yo me dedico a los paisajes. Entonces necesito que la planta rápido crezca porque tengo que tomarle la foto y mandarla, ¿no? Bueno, que realmente yo nunca he participado. A mí me gusta más nada más diseñarlos y que se vean bonitos, ¿no? Pero sí, realmente es eso, ¿no? Depende ya mucho de uno. El fotoperiodo que la mayoría de la gente recomienda es de 10 horas. Y eso va unido junto al CO2. El CO2 debe prenderse, deben de regularlo, de preferencia tener su válvula solenoide. El CO2 debe de apagarse 1 hora antes de terminar su fotoperiodo y una hora antes de iniciar el fotoperiodo para que al momento de que encienda la luminaria ya la planta tenga a su disposición todo lo que requiere para empezar a desarrollarse. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Que también vendemos el regulador para el CO2 y todo eso, ¿eh? Bueno, en ese caso el regulador es cuando si quieres un tanque, ¿no? Pero mucha gente pues, realmente lo hace casero. Es lo mismo. Tienes que, o sea, la cuestión dentro de tu urna debe de ser controlable y lo que va a hacer que tu plantado sea un éxito es la frecuencia y la constancia. Entonces sería sacar la manguerita y que lo demás se pierda. De hecho, sí lo hacía yo. Que se pierda ese CO2. Así es. Hay gente que inclusive lo deja toda la noche yo por ejemplo lo que hacía era cuando yo inicié, que ahorita ya vamos, quiero que empiece también Siles para que nos explique un poco. Cuando yo inicié las mangueras que ocupaba yo eran las de acuario normal. Entonces la doblaba y con una pinza de ropa lo castigaba. Y ya, así salía poquitísimo. Yo una vez hice eso y me explotó el CO2 que olía a pulque. Es que la medida de seguridad, es que por eso quiero que ya entre la medida de seguridad que yo ocupo es una mano completa, una cuarta, por ejemplo, lo pongo abajo del nivel de la boquilla para que no exista ese... Mano chica, mano grande. Bueno, un aplauso por favor.